Usted es portavoz del Grupo Parlamentario Vox, pero a su vez no pertenece al partido ni actúa en la Asamblea Regional bajo las directrices, digamos, de la formación de Santiago Abascal. Usted, señor Liarte, fue primero expedientado y posteriormente expulsado junto a otros dos diputados de su grupo, de los 4 que son en total. Esto significa que solo hay un diputado, en este caso hablamos de Pascual Salvador, que sí representaría la línea política de la formación, pero ustedes van, por decirlo de una manera entendible, por libre. La gente se preguntará, ¿por qué continúan en el grupo parlamentario de Vox en la Asamblea los 3 diputados expulsados del partido? Pues básicamente, y nuevamente por resumir, digamos que la normativa de la Asamblea solo disuelve un grupo parlamentario si no existen más de 3 diputados y su hasta hace poco partido tampoco puede decidir su expulsión del grupo parlamentario. Ustedes han decidido que mantienen sus escaños, también el grupo parlamentario de Vox, y la pregunta que se harán y que yo le traslado, señor Liarte, es por qué adoptaron esta decisión y por qué no se plantearon, por ejemplo, pasar al grupo mixto. Bueno, la pregunta es interesante. Muy amplia, había que contextualizar. Sí, efectivamente, yo intentaré resumir. A ver, si yo fuera un votante de Vox ajeno a todo lo que ha estado pasando, yo, antes que preguntarme eso, lo primero que me preguntaría es, oiga, ¿y por qué han expulsado a estos 3 diputados? Bueno, esa iba a ser mi siguiente pregunta. Claro, aprovechamos lo interesante, y vamos a por seguir un orden cronológico. Claro, por seguir un orden cronológico, quizás es más interesante hablar de eso. Yo estuve hablando con Enrique Cabanas, que es el vicesecretario nacional de Presidencia, y le expliqué por teléfono que teníamos un problema en Murcia porque de cara a la celebración de primarias nuestro responsable de seguridad había detectado un fraude electoral consistente en afiliación irregular. Es decir, de hecho el ABC lo publicó, unos audios de Isabel Moreno de Cartagena, en los cuales le pedía a otra afiliada, oye, necesito 10 personas de confianza que se afilien solo durante un mes para votarle a un señor, decía textualmente así, no, para votarle a un señor que va a hacer mucho por Cartagena y tal, todos sabemos de quién estaba hablando, ¿no? Eso se denunció al partido y el partido decidió no actuar de ninguna de las maneras, a pesar de que les aporté también unos mensajes de José Ángel Antelo al responsable de seguridad dándole orden de que destruyera todas las pruebas y las borrara inmediatamente. También le comuniqué al vicesecretario general nacional de Presidencia, Enrique Cabanas, que el partido estaba financiándose ilegalmente en la región de Murcia de manos del constructor Gerardo de la Torre. Esto fue publicado posteriormente, algún tiempo después, fue publicado en El País, y en ese artículo en el que El País denunciaba esta financiación ilegal llevada a cabo por la gestora de Vox en Murcia, el propio constructor que estaba financiando irregularmente al partido reconoce que efectivamente así era, don Gerardo de la Torre. El partido se estaba negando a actuar. Habían denunciado otras irregularidades. Nosotros teníamos aquí en el grupo parlamentario un grupo de personas designadas por el partido para hacer un trabajo y en realidad lo que estaban haciendo era trabajar para la candidatura de José Ángel Antelo, pero cobrando con dinero público, que es una irregularidad, pero es una irregularidad que en puridad jurídica linda muy de cerca con la malversación de caudal público. Y lo grave de ese asunto es que el responsable, si lo permitía, era yo, que soy para eso el portavoz parlamentario. Le comunicamos todo eso al partido, todas estas irregularidades, y el partido nos dice que las irregularidades son lo de menos, que lo que importa es la lealtad al partido. En esas condiciones yo me fui y lo denuncié en comisaría y actualmente está en el juzgado de instrucción número 1, donde algún día, digo yo, que la justicia se decidirá a hacer algo, porque de momento no hemos tenido noticia de que hayan hecho nada. Y eso fue lo que ocurrió. Y 2 semanas después de eso nos expulsaron a los 3 diputados que habíamos denunciado esa situación. No denunciaron a Pascual Salvador, que se había negado a denunciar estos ilícitos. Él prefirió seguir la tesis de Enrique Cabanas y mantenerse absolutamente fiel al partido antes que a la legalidad vigente. Eso fue lo que sucedió. Y esa es la razón por la que nos abrieron un expediente de expulsión. ¿Qué ocurre? El expediente de expulsión está lleno de irregularidades, absolutamente lleno de irregularidades. Algunas se han contado y otras se contarán en los próximos tiempos. Pero, entre otras cosas, personas de mucho peso en la gestora del partido cometieron perjurio y mintieron al Comité de Garantías y se da la circunstancia de que tenemos los documentos que demuestran que mintieron. Es decir, esta historia tan poco edificante, me gustaría contar cosas más edificantes, pero es que esto es lo que ha pasado. Son los hechos que preceden a nuestra expulsión del partido. ¿Qué ocurre? Que esa expulsión la ha decretado el partido. Pero nosotros tenemos el recurso a la jurisdicción ordinaria que lo vamos a ejercitar en los próximos días. Y de la misma manera que tanto en Badajoz como en Jaén
ha tenido que venir un juez a corregir los abusos que el partido ha cometido, nosotros pensamos que aquí también lo va a corregir. Y y ahora ya respondo a la pregunta que me ha hecho. De todas formas, déjeme preguntarle, señor Liarte, con esa actitud que usted comenta del partido frente a unas presuntas irregularidades detectadas, denunciadas por usted mismo, frente a una inacción que usted mismo acaba de decir se produce por parte de la Dirección Nacional, me imagino que usted a partir de ese momento no se sentirá representado por las siglas de Vox en cuanto a lo que pues significa, ¿no?, el proceder o digamos la limpieza que se le presupone a un partido político. ¿Por qué usted quiere seguir representando, en este caso en la Asamblea Regional, las siglas de Vox? Pues muy sencillo, porque Vox, siempre se ha dicho en todas nuestras reuniones públicas desde el principio, Vox es o ha pretendido ser algo más que un partido. Vox es un movimiento de personas, un movimiento patriótico, podemos decir, un movimiento de personas que querían una política diferente, o sea, todo lo contrario de lo que acabo de contar hace unos segundos. Pero yo creo que eso no es un problema del movimiento, no es un problema de las personas que de buena fe lo hemos estado apoyando con nuestro tiempo, con nuestro dinero, con nuestro compromiso personal. Es el problema de una serie de personas que se han instalado en posiciones de cierto poder en el partido y que están pervirtiendo el sentido original. Pero nosotros pensamos que el partido todavía podría ser rescatado de estas personas y ser llevado a la senda de la legalidad, y estamos luchando por ello. Esa es la razón por la cual seguimos en el grupo parlamentario. Desde luego, si vemos que el partido es irrecuperable y que esta forma de proceder, que desde luego no tiene nada de regeneración, y sí tiene bastante de degeneración, si no conseguimos cambiar ese rumbo, pues evidentemente al final, resuelva lo que resuelva el juez, tendremos que optar, por supuesto, por marcharnos. Pero ese momento no ha llegado todavía. Nosotros pensamos que aunque no es desde luego la legislatura que nos hubiera gustado vivir cuando decidimos dejar nuestros trabajos, en mi caso mi bufete de abogados, y venirnos a pelear, pues no esperábamos que iba a haber que pelear tantísimo. Pero bueno, al final yo creo que cuando una persona da un paso y asume una responsabilidad, pues luego pues tiene que asumirla con todas sus consecuencias. Es lo que nos toca, pues nos toca denunciar la ilegalidad, por supuesto, en cualquier partido, pero especialmente en el propio. Yo creo que la hipocresía esta típica de los partidos de siempre, de denunciar las tramas de corrupción de los otros partidos, pero cuando es en el seno del suyo, callarse la boca, solo por miedo a no estar en las siguientes listas o a no salir en la foto, eso es lo que a España le ha traído tantísima desgracia. Entonces yo creo que llega un momento de gente que tiene que estar dispuesta a sacrificar su carrera personal si es necesario para que nuestro sistema democrático se regenere un poco y la ley se cumpla. Yo creo que es sencillo de entender. Señor Liarte, de todas formas, yo insisto un poco en que entiendo sus argumentos, entiendo que para ustedes los ciudadanos les han votado pues para, a través de la Asamblea Regional, con las iniciativas que planteen y sobre todo con una línea ideológica, poder conseguir unos objetivos, pero eso mismo ustedes lo podrían haber conseguido, por ejemplo, pasando al grupo mixto. Seguirían conservando su acta, podrían seguir desarrollando su labor política. ¿Por qué no han decidido, para no generar ese ruido mediático que en este momento sí que tenemos, y esa situación que inevitablemente los medios de comunicación permanentemente, pues por los diferentes desacuerdos, ¿no?, que se van produciendo, por las declaraciones cruzadas que se van dando, ¿por qué no decidieron pasar al grupo mixto? Pues precisamente por lo que me acaba usted de decir. Precisamente por eso, por ese ruido mediático. Nosotros queremos que se sepa lo que está sucediendo. Es decir, una vez más volvemos a la historia de siempre. Yo me callo la boca, me voy al grupo mixto y me dejan vivir tranquilo y feliz, cobrando todos los meses y sin preocupaciones, ¿verdad?, hasta que termine la legislatura. Mire usted, es que yo no he sacrificado mi carrera profesional, o bueno, sacrificar tampoco, no he parado o no he hecho una pausa en mi carrera profesional, no le estoy quitando todo este tiempo a mi familia, a mis aficiones, para venir aquí a vegetar tranquilamente y a no tener problemas. Yo he venido aquí a intentar mejorar las cosas, y mejorar las cosas significa que los ciudadanos tienen que saber lo que está pasando en el ámbito político. Y si eso para mí significa que cada día me tengo que llevar disgusto y tengo que soportar que gente, siempre, eso sí, siempre sin decir su nombre verdadero, pero con alias y con nicks, me insulten un día sí y otro también en internet y todo ese tipo de cosas, pues oiga, mire usted, es el compromiso que yo asumí. Esa es la razón por la cual estamos asumiendo este calvario, que desde luego no es agradable. Debería interpretar, señor Liarte, por sus palabras, que algunas de las declaraciones que se han producido en estas últimas semanas, por ejemplo, el señor Antelo ha llegado a decir de una manera velada que había personas que querían desde el interno dinamitar la marca Vox. ¿Podríamos intuir que es un poco el objetivo? Sí, bueno, no. A ver, yo creo que él es posible que se refiriera a nosotros,
Bueno, yo no sé si... Yo creo que él ya considera que para él nosotros no somos un problema. Yo creo que él ahora se enfrenta a otra gente ahí dentro. Yo creo que un partido lo dinamita... Vamos a ver, ¿quién dinamitó al Partido Popular? ¿Quién ha dinamitado al Partido Popular? Los que permitieron que hubiera algo como Gürtel, ¿o no? ¿Quién dinamitó en su momento al Partido Socialista? Quien permitió que existiera algo como el GAL o como Filesa, por ejemplo. ¿Quién está dinamitando a Vox? ¿Los que denunciamos en público las irregularidades o los que se atreven a cometerlas? Los que se atreven a abusar de la buena fe de muchos ciudadanos que no se sentían representados, personas de pensamiento conservador, lejos a lo mejor de la radicalidad esa de decir que hay que darle una patada en el culo a los ocupas, por ejemplo. Pues yo creo que los que dinamitan toda esa buena fe y toda esa esperanza de tanta gente son los que cogen una bandera y luego la utilizan para hacer todo lo contrario. Y para situarse en la ilegalidad y desarrollar comportamientos como los que hemos visto, por ejemplo, durante el reciente proceso de primarias, en los que más de la mitad de las provincias que concurrían a las elecciones han puesto denuncias por irregularidades. En todo caso es inventado. En todo caso son personas que desde dentro quieren cargarse el partido. Yo creo que aquí ya somos mayorcicos para entender lo que está pasando. Desde el partido se ha llegado a barajar, eso nos ha llegado al menos a través de algunos medios que han hablado con fuentes cercanas a la actual dirección. Yo no sé si para precisamente cortar esta situación de la que hablábamos de confrontación, que Pascual Salvador pasase al grupo mixto, porque en la actualidad, y ahí es la acusación que les hacen a ustedes, dicen que ustedes controlan la financiación que les asigna la Asamblea Regional como partido, que deciden quién interviene en los plenos, ruedas de prensa y demás, dejando al único miembro oficial, digamos, del partido al margen y sin visibilidad. Hablamos de Pascual Salvador. Dicen que esa sería la única manera, ¿no?, de que se pudiese llevar a cabo su actividad sin cortapisas y además con presupuesto. ¿Cómo es la convivencia o cómo está siendo la convivencia, señor Liarte, en este momento con el señor Salvador, el único, insistimos en este momento, miembro oficial del partido dentro del grupo parlamentario? Bueno, yo me he dirigido a él en varias ocasiones, algunas de ellas, por cierto, por escrito, porque él es verdad que no se debe sentir muy cómodo y entonces ha trasladado su trabajo fuera de la Asamblea, pero yo tengo varias comunicaciones en que le he remitido pidiéndole que me diga, oiga, dime si en el próximo pleno quieres defender alguna moción en concreto, dime si quieres presentar alguna cosa, porque él para presentar determinadas iniciativas tengo que firmarlas yo. Yo le he dicho que ningún problema, que por supuesto se las firmo. Hay una cosa que es importante y además a raíz de esta pregunta me interesa mucho que cualquier votante, especialmente cualquier votante de buena fe de Vox, lo escuche. Nosotros no nos hemos movido ni lo más mínimo de la línea ideológica con la que nosotros concurrimos a las elecciones. Es decir, nosotros no es que hayamos tenido un problema con el partido y al día siguiente estemos votando propuestas socialistas o comunistas radicales, ni muchísimo menos. Entonces, para nosotros seguir trabajando con Pascual Salvador no supone el más mínimo problema. Y si alguien está diciendo que no le permitimos intervenir o lo que fuera, pues yo tengo correos electrónicos que nos hemos cruzado, conversaciones de WhatsApp, etcétera, en la que se demuestra que yo le manifiesto, oye, que sepas que la totalidad de los trabajadores del grupo parlamentario siguen estando a tu disposición para lo que quieras pedirles. Que sepas... No existe ese intento de acallar la voz de, en este caso, la única voz oficial del partido dentro del grupo parlamentario. En absoluto. En absoluto. Al contrario, a nosotros es que además nos interesa en la medida de lo posible que se escuche a Pascual Salvador y que el partido tenga esa presencia, porque es una forma además de normalizar el trabajo que nosotros estamos haciendo. Y esto sigue siendo el grupo parlamentario Vox, sigue teniendo un diputado que está con carácter, digamos, regular dentro del partido. Nosotros lo estaremos de nuevo pronto cuando el juez adopte las medidas cautelares que le vamos a solicitar. Entonces, a nosotros yo creo que nos viene muy bien, incluso que aparte que Pascual, jolín, pues es un amigo, hemos estado trabajando con él codo con codo mucho tiempo y yo desde luego no me voy a enemistar con ninguna persona por el hecho de que haya un problema administrativo con el partido, con unos señores de Madrid que no estaban en mi vida hace 3 años y que pronto no van a estarlo tampoco. Entonces, con Pascual Salvador ningún problema. Hay otro elemento, digamos que tenemos la percepción desde los medios de que ha generado, ¿no? O con el que al menos ustedes han mantenido una relación tensa. Hablamos de esos
diputados expedientados y posteriormente expulsados. Hablamos del nuevo responsable de la formación a nivel regional, el señor Antelo, con el que han tenido, digamos, cruce de palabras en estas últimas semanas. Ustedes han sido muy críticos con él, incluso, digamos, en alguna rueda de prensa, usted mismo, señor Liarte, ha llegado a hablar de falta de preparación o nivel intelectual de algunos de los líderes actuales de la formación. Precisamente decía que ese es el problema que tiene en este momento Vox en la región de Murcia. Yo, a nivel intelectual no recuerdo haber dicho. Yo creo que dije que había cierta falta general de formación. No me refería de formación. La formación... No me refería específicamente a José Ángel Antelo en aquella manifestación, aunque habrá quienes piensen que encaja en lo dicho, ¿no? Las relaciones, desde luego, no parecen ser buenas. ¿De dónde viene o de dónde reside esta mala relación entre ustedes? Pues lo he explicado hace un ratico, que yo he denunciado que este señor, en primer lugar, conoció un fraude electoral, cuando menos conoció un fraude electoral en el partido, siendo el presidente de la gestora, se negó a actuar y además dio orden de destruir las pruebas. Y fui y le llevé todo al fiscal. Y luego, a ese mismo fiscal, le llevé las pruebas de que José Ángel Antelo había realizado actos de financiación ilegal del partido. Yo le puedo caer muy bien a José Ángel Antelo, es evidente. He denunciado 2 delitos. ¿Cómo le voy a caer bien? Bueno, desde luego es un asunto complicado, muy complicado desde el punto de vista de la convivencia parlamentaria, aunque usted decía no tenemos ningún problema en este caso con Salvador. Pascual Salvador se le da la oportunidad además de que pueda llevar a cabo, ¿no?, su iniciativa parlamentaria, evidentemente como diputado del grupo parlamentario que es en la actualidad, pero es una situación desde luego muy compleja, me imagino que para todas las partes. El curso político desde luego va a ser largo, comienza marcado además por una pandemia como la que estamos viviendo. ¿Cómo valoran la gestión educativa, sanitaria, en definitiva la pandemia que está haciendo en este caso el gobierno regional desde que el gobierno de Pedro Sánchez pues dejará de tener atribuciones plenas en la gestión de la pandemia? ¿Cómo han vivido estos últimos meses y cómo cree que se está gestionando esta crisis? Bueno, los últimos meses los hemos vivido, yo creo que como cualquier ciudadano. Han sido meses de muchísima tensión, de muchísima incertidumbre. Yo creo que estamos todos emocionalmente agotados. En nuestro caso tenemos otros motivos complementarios, pero yo creo que en general cualquier ciudadano, los padres están preocupados por los hijos están preocupados por sus padres mayores, en fin. Y nosotros al final como ciudadanos que somos, estamos preocupados por todo eso, pero además como personas con cierta responsabilidad política, unos más, otros menos, en virtud de nuestra fuerza parlamentaria. Pero bueno, en cualquier caso, pues estamos muy preocupados. Yo hoy por ejemplo, esta mañana, estoy en el despacho trabajando a marchas forzadas en relación con el tema de educación. Nosotros estamos muy preocupados porque no entendemos determinados mensajes contradictorios que nos vienen del gobierno, ¿no? El gobierno de la nación, la ministra de Educación, se empeña en que el regreso a las clases sea en todo caso presencial, que por supuesto que es el mejor sistema si las circunstancias lo permiten, pero es que las circunstancias dan la sensación que van a dejar de permitirlo muy pronto. Y no tenemos protocolos de formación telemática. O sea, la sensación que me da es que dentro de 2 o 3 semanas a lo sumo, en cuanto empecemos a tener positivos en los centros, que además cuando empiece la gripe vamos a tener también muchísimos falsos positivos, sumados a los que sean verdaderos. Y seguimos sin desarrollar un protocolo de formación telemática. Con lo cual, cuando llegue el momento, pues vamos a la improvisación. Luego, el sistema semipresencial. Oiga, el sistema semipresencial significa que los niños van de 5 días que tiene la semana, van a clase 2 o 3. Y los otros días están en su casa sin soporte ninguno. Es decir, no hay clase telemática, no hay control ninguno de lo que están haciendo. Pues la verdad que no nos parece que... yo, en otras cosas, en la gestión que el gobierno autonómico ha hecho... Y lo he dicho en ocasiones en pleno, bueno, en la primera oleada las cifras hablaron. Pero ahora mismo en la materia formativa estamos muy preocupados porque pensamos que se tendrían que estar haciendo más cosas. Yo estuve hablando ayer con la consejera, ella me decía que optar por un modelo telemático queda fuera de la competencia de la comunidad autónoma, pero yo estoy aquí estudiándome la ley orgánica en este momento y yo no veo un impeditivo legal para que la comunidad autónoma tome medidas en este sentido. En Aragón, por ejemplo, ya están preparando un soporte telemático por si tienen que dar el paso. Nosotros lo que estamos pidiendo es que a los padres que quieran optar por él se les permitiera optar ya, aquellos que
bueno, que por sus circunstancias no solo económicas, que quizá aquí es lo menos relevante, pero familiares, por ejemplo, pues una mujer, imaginemos, o un hombre que estén en paro, que no estén trabajando y que se puedan permitir estar en casa con los hijos, oigan, pues déjenme optar ya porque los niños estudien en casa, que yo voy a estar con ellos. Y de paso contribuimos a resolver el problema del aforo en los colegios, en los institutos. Ustedes defendieron precisamente esto, que los padres pudieran elegir si querían que sus hijos fueran o no presencialmente al colegio, ¿no? Porque entienden el miedo, ¿no?, que suscitan algunas familias, el miedo al contagio, claro. Entendemos el miedo, pero no solamente, o sea, yo también lo dije, que nosotros realmente el sistema que preferimos es el presencial, pero por un lado efectivamente entendemos el miedo de las familias, pero es que además de eso, si dijéramos que el sistema presencial, que tal como se está, o semipresencial, mejor dicho, tal como se está instrumentando, no arroja incertidumbres o inseguridades, pues a lo mejor se entendería menos. Pero es que lo acabamos de decir, un sistema en el que al final de 5 días que tiene la semana los niños van a clase 3 y los otros 2 están absolutamente dejados a su suerte, pues sinceramente yo preferiría un sistema telemático diario que permitiera a los niños llevar esa asiduidad, esa rutina diaria, porque los niños, pues al final son niños y necesitan que se les imponga una disciplina y una habitualidad que a lo mejor una persona universitaria, pues yo, en mi caso, por ejemplo, yo estudié en la UNED y yo ya era ahí un adulto joven y me pude organizar, pero a niños de 13 y 14 años, si tú 2 días a la semana los dejas sin clases, sabemos que no se van a sentar 6 o 7 horas a hacer el trabajo como si estuvieran en el colegio, ¿no? Eso nos preocupa bastante, la verdad. Le quiero preguntar, señor Liarte, ¿cómo son las relaciones con el gobierno regional, el gobierno de Partido Popular y Ciudadanos? Llevamos año y pico ya de legislatura. Sabemos que Vox tiene un papel fundamental, ¿no?, sobre todo para que puedan sacar adelante determinados proyectos en la Asamblea Regional. ¿Cómo están yendo esas relaciones? ¿La podemos calificar de positiva de momento? Yo creo que lo son bastante. Yo creo que lo son bastante. Nosotros, bueno, al final todo tiene su proceso. Hemos tenido que ir, hemos tenido que ir sobre la marcha estableciendo alianzas puntuales en materias en las que coincidimos. Nos hemos dado cuenta. Nosotros empezamos la legislatura muy fuerte, pues porque veníamos con muchas ganas y porque veníamos con muchas ideas que queríamos implementar cuanto antes. Pero nos hemos dado cuenta, primero por la natural correlación de fuerzas parlamentarias y luego también por las circunstancias, que esta no iba a ser una legislatura para defender propuestas, digamos, de carácter ideológico fuerte, porque la actualidad nos devora y no nos está dejando tiempo para el debate, digamos, de fondo ideológico que haría falta. Entonces lo que hemos hecho ha sido situarnos en la urgente necesidad de adoptar medidas de carácter práctico, medidas principalmente de gestión, y las más ideológicas, pues algunas hemos peleado por ella, como por ejemplo lo hicimos en su momento y tenemos que seguir haciéndolo con el PIN parental, pero bueno, evidentemente eso ahora no es actualidad, no estamos hablando de que no sabemos si los niños van a poder tener clase de matemáticas. No tiene mucho sentido que gastemos mucho tiempo ahora mismo, ¿no?, en ver si van a tener clases de otro tipo o no. Entonces yo diría que las relaciones, por resumir un poco, las relaciones son buenas porque yo creo que en conjunto todos los grupos nos hemos dado cuenta que es una legislatura de gestión en la que nos lo jugamos en la gestión, no en la lucha ideológica, que para mí políticamente es más atractiva, pero que las circunstancias no lo permiten o no lo recomiendan. Déjeme preguntarle, ha metido un poquito la cuñita, decía, no es momento porque ahora tenemos que ver primero si los niños van a clase y sobre todo con esta pandemia cómo se gestiona, ¿no?, el ámbito educativo, pero es verdad que hay un asunto que le preocupa a muchas familias de un lado y de otro. Estamos hablando del PIN parental. Yo no sé si va a seguir siendo una prioridad o, digamos, ha disminuido o disminuirá la presencia de esta figura con respecto a pues ese distanciamiento que hay con la dirección nacional. No sé qué me puede decir al respecto. Bueno, no, a ver, no tiene nada que ver con si hay distanciamiento o no con la dirección nacional. Lo que ocurre es que ahora mismo, con la situación en la que está la educación, no parece. En primer lugar, yo creo que los centros durante este curso no van a dedicar un esfuerzo importante a la organización de actividades no curriculares, que son a las que afectaría el PIN. Entonces, nosotros vamos a seguir dando los pasos y vamos a seguir pidiéndole al gobierno que dé los pasos que acordó con nosotros por escrito,
pero desde luego yo creo que va a ser una materia que aunque nosotros hagamos el trabajo, pero no va a ser protagonista durante este tiempo, creo yo. Nos estamos quedando sin tiempo, pero déjeme preguntarle, son muchos los asuntos seguro que tendrá encima de la mesa el grupo parlamentario Vox para este nuevo curso político que comienza, pero ¿cuáles serían los más importantes, aquellos que van a plantear como prioridades durante su actividad parlamentaria en los próximos meses? Bueno, yo creo que ya en alguna ocasión lo he contado en público. A nosotros nos gustaría, en el terreno, hay como dos ramas. Por un lado está la rama, lo decía hace un momento, la rama de la gestión diaria. Oiga, mire usted, hay personas que tienen problemas muy reales y muy concretos, no son filosóficos ni ideológicos, ¿qué van a hacer, por ejemplo, en materia de conciliación? Diga, ¿cómo nos vamos a arreglar para que las familias puedan trabajar y cuidar de los niños en estas circunstancias? Todo ese tipo de cosas. Y luego, en el terreno, digamos, de lo más ideológico o político, nuestra actuación, pues yo creo que casi durante el resto de la legislatura, pero desde luego durante este año sin duda, va a estar orientada a la lucha y la defensa del principio constitucional de neutralidad ideológica de los poderes públicos y del principio de legalidad. Es decir, hemos detectado que en demasiadas ocasiones se permite que se confunda la administración pública con el pensamiento político, pues bien de quienes gobiernan en un momento dado, o bien simplemente de las personas que están al frente de determinados puestos. Entonces nos parece que es muy importante intentar dar algunos pasos en la defensa de esa neutralidad ideológica. Es verdad que la región de Murcia no es la región de España que mayor problema tiene, pero bueno, en la región de Murcia es donde estamos nosotros y tendremos que ser nosotros los que empecemos a movernos con eso, igual que lo hicimos en su momento nosotros con el PIN parental. Pues Juan José Liarte, portavoz del grupo parlamentario Vox en la Asamblea Regional, mucha suerte y también mucha fuerza en este curso político que arranca y gracias por atendernos esta mañana durante unos minutos en el día menos pensado. Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo. Metrópolis FM, Región de Murcia.